Hable mucho, hable poco, pero no se quede callado. Hable clarito, diga lo que quiera, no hable para adentro, hable para afuera. Bienvenidos a su programa La Historia Contada por Todos. En el 2022, Villa de Leyva cumplirá 450 años. Si su familia llegó antes, o llegó a fundarla, o llegó después, es protagonista de esta historia. La Historia Contada por Todos, Villa de Leyva, 450 años. Una realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Aquí llegan los lenguijeros del programa. Bienvenidos a la apertura del cofre de los tesoros de Villa de Leyva. Sucedió cuando Villa de Leyva cumplía sus 400 años de fundación indiana en junio de 1972. Años más, años menos, como ocurre con los grandes acontecimientos celestes, en vez de planetas se alinearon en este territorio prodigioso muchas personas e instituciones que de manera espontánea y casi simultánea desplegaron ingenio e iniciativas para darle brillo y relieve a estos enmudecidos valores patrimoniales que se mantuvieron ocultos no solo en Villa de Leyva, sino en la provincia del Alto Ricaurte. En un lapso de 20 años, todos estos tesoros emergieron a la vista de los colombianos y por supuesto han llenado de curiosidad a personas de todo el mundo, entre ellos a nosotros mismos. Es como si el nuevo mundo se volviera a descubrir en este valle de Saquencipá. Así, en 1977, una especie nueva de saurios marinos sale de la tierra en la vereda de Monquirá, el fósil de un cronosaurio. Y sorprende que estos animales hayan existido hace más de 110 millones de años, anterior a la formación de la cordillera de los Andes. Muy cerca, en esta vereda, el arqueólogo Eliezer Silva Celis, apoyado por la UPTC, excavó en 1977 en terrenos de los Aguasacos, un apellido de familia muisca, un campo sembrado de monolitos tallados y ordenados por nuestros aborígenes, datados por él de hace 4.000 años. En la falda del Cerro de Merchán, en el vecino municipio de Sutamarchán, vereda de Pavachoque, se restauró en los años 50 el monasterio del Exeomo, para ser habitado ya no por curas doctrineros ni visitado por indígenas conversos, sino por comunas de huéspedes citadinos que buscaban la paz interior. Empezaron a venir en son de retiros espirituales, una modalidad de turismo contemplativo que se volvió muy rentable. Iguaque, en lengua chibcha, montaña vigorosa, recobró su valor de santuario ahora de fauna y flora para una cultura que, a diferencia de nuestros aborígenes, empezará un peregrinaje vestidos de montañistas con una nueva doctrina, la ecología. ¿Y qué decir de la magnífica panorámica de la Plaza Mayor de la Villa Colonial? Toda calzada en piedra y enmarcada por casonas de tapia pisada que se multiplican por muchas cuadras floridas con rincones misteriosos y amañadores. Estos tesoros y muchos otros de igual valía siguieron saliendo a la luz. Le dieron a Villa de Leyva infinidad de apelativos, todos admirables, y se convirtieron en una sola voz de elogios y augurios para esta aldea que así celebró en 1972 sus 400 años de existencia. Desde 1911, las hermanas carmelitas descalzas cantan en la misa de la iglesia de Mamá Linda Renovada. Agradecemos al Hotel Mesón de los Virreyes por su colaboración y apoyo con el préstamo de la Biblioteca La Hoja para la grabación de nuestro programa.
¿Qué pueblo colombiano ha logrado en una veintena de años conformar una red de museos y acontecimientos de épocas tan diversas, acumulados como en estratos rocosos de una montaña de tradiciones? Villa de Leyva lo ha logrado. Con la declaratoria de Monumento Nacional llamó la atención de personas e instituciones provenientes de diferentes regiones de Colombia, personas que tuvieron su oportunidad de retornar su gratitud a esta tierra que los ha encantado por muchos años. En 1954, el general Rojas Pinilla inaugura la restauración de la casa donde se celebró el primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y con la firma de la Declaratoria de Monumento Nacional compromete al Estado en la preservación de las reliquias históricas de Villa de Leyva. Antonio Pérez Vargas, santandereano, pintor, llega a la villa recién graduado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Tiene 22 años y llega en el 52 con el maestro Luis Alberto Acuña a pintar el mural que está en el patio de la Casa del Congreso. Es decir, es uno de los precursores en este tema de los museos. Sí, hay un dato también bonito que, por ejemplo, el museo de Antonio Ricaurte, cuando se empezó a hacer, él les consiguió muchas cosas, inclusive les vendió muchos objetos con que se hizo el museo. Y el museo también de la Osada, paleontológico, también mi papá tenía una colección de fósiles muy grande, él también las vendió. Me acuerdo que nosotros lo criticamos por haber vendido eso. Bueno, en el fondo fue importante porque están en un buen sitio, ¿no? Fueron la base de esos museos, porque empezaron muy pobres, los museos realmente no tenían mucho, se recurría a cualquier objeto, cualquier cosa que tuviera algo que decir, alguna referencia de su tiempo. Sí, no, él debió empezar eso como en el 70. Yo creo que duró como unos 4 o 5 años como director de la oficina de turismo, que en ese tiempo era una referencia importante para el pueblo. Y la oficina de turismo era en la Casa del Congreso, ahí en el primer piso donde se hicieron las muestras de pintura. Ahí era su oficina. La casa era completamente toda museo, ¿no? Estaba todavía existiendo los murales que ya no están. Sí, bueno, ahí quedan rastros de los murales y ojalá que se pudieran de alguna manera restaurar o arreglar, porque es una huella muy importante. Una vez tratando de hacer eso, pero papá dijo que no, que era ya imposible. Los murales ya era muy difícil rescatarlos, que era mejor dejar así como huella. En esos años también es donde él propone que se le dé un nombre completo al pueblo. En el 71, exactamente eso, él lanza eso lo costeja él de su municipio. El supuesto de Villa de Leyva era un lío, eran 3 centavos. Entonces él se propone hacer eso, se lo dio a los taxistas, a los de los almacenes, para que se respetara el nombre original, algo más relevante. Alguien decía, no, eso no es aquí, es en el Huila. Aquí Sí, pues realmente a partir de ese momento, entonces, en 1971, se recupera el nombre completo, ¿cierto? En Villa de Leyva. Tienes razón, me dije, porque mucha gente decía Leyva, las flotas Leyva, ¿no? Entonces, en eso se rescata el nombre completo, y ya poco se dice Leyva, muy poco. Sí, ¿no? Y aparecía también en muchos textos, era con el nombre Leyva nomás, ¿cierto? En muchos escritos. En textos, en libros y en referencias de periódicos. Eso fue realmente que dio esa campaña. Mario Pérez prepara para fin de año una retrospectiva de la obra de su padre, Antonio Pérez Vargas. Invitamos a los oyentes que tengan obras realizadas por él de los años 50 a los 80 para que enriquezcan la muestra. Por favor, escriban a nuestro email históricosvilladeleiva@gmail.com para ponerlos en contacto. En 1955, el maestro Luis Alberto Acuña inicia restauraciones y construcciones en la Casa de Juan de Castellanos y la Real Fábrica de Licores, que además fue cárcel, escuela y luego va a ser sede de la alcaldía, sede del consejo, notaría, juzgado, oficina de telecomunicaciones y museo. De paso, construye el Jardín de los Próceres que se conecta con la Casa del Congreso y sin querer queriendo salva otro espacio de la proliferación de locales comerciales que ha sido una constante en todo el centro histórico. En junio de 1938, una comisión de académicos delegada por el Gobierno Nacional se desplazó a Villa de Leyva y determinó que la versión de Venancio Ortiz, testigo de la época, publicada en el periódico El Católico en 1864, era la que más se ajustaba a la ubicación de la última morada del general Antonio Nariño.
una casa de 2 pisos que mira a la plazuela del convento franciscano, que también fue hospital. Esta casa fue adquirida por el Estado en 1959 y al año siguiente declarada bien de interés cultural de carácter nacional. En 1961 se crea la Casa Museo Antonio Nariño, última morada del hombre más ilustre que ha nacido en Colombia, que invita a todos a servir como él, a la humanidad, hasta la última gota de su existencia. Nos salvamos de que el gobierno la entregara al Ministerio de Defensa con otras extensiones de terreno que querían donar los villaleivanos para una escuela de artillería con polígonos de ejercicios militares. Virginia Gaona Cruz, veedora del patrimonio, tuvo a su cargo por varios años la Dirección de Turismo y Cultura y también de la Casa Museo Antonio Nariño en Villa de Leyva. Nos cuenta sobre los inicios del museo. Villa de Leyva, con todas sus riquezas, cómo no exaltarla. Otra más, como es la Casa Museo Antonio Nariño, que sabemos pues no es la casa con certeza donde falleció Antonio Nariño, pero sí es un espacio donde en la época, en 1959, se adquiere por la Nación para abrirla y rendir ese homenaje a la memoria de Antonio Nariño. Sí, la casa hace parte de la identidad como villaleivanos, ¿no? Hace parte de nuestro ser villaleivanos, yo creo. Inclusive, mira, a mí me sorprende que yo, cuando estuve en el museo, pues abrimos las puertas de la casa. En la casa normalmente solo abría la media puerta del ingreso en la calle, pero en la entrada había otra puerta que era al patio, y esa puerta siempre estaba cerrada. Entonces nosotros la abrimos porque ya hubo una mejor personal que podía estar en la casa con vigilancia y demás, y eso nos permitió dejar la casa abierta. Y muchos niños del colegio que salían a la 1:00, en que siempre estaba cerrado, empezaron a pararse en la puerta y decían: oiga, señora. Yo escuchaba a los niños: oiga, esto no, ¿y esto qué es? Y entraban con curiosidad. Yo les miraba el escudo, el uniforme. ¿De qué colegio son? Antonio Nariño. ¿Y quién es Antonio Nariño? Les preguntaba. Los niños se miraban, se reían y salían corriendo. Entonces les decía: el día que me digan, ¿cómo llama tu colegio? Antonio Nariño. El día que ustedes me digan quién es Antonio Nariño, vienen y yo les hago un recorrido. De ahí nació con una profesora, Yamila, que administraba, la rectora de la escuela Antonio Nariño, frente a la alcaldía. Hacíamos un recorrido con todos los niños de las instituciones de Villa de Leyva, hacer recorridos a la casa museo. Pero mira, la idea nace simplemente por haber abierto una puerta. Y en el año de 1968, el ministro de Defensa, general Gerardo Ayerbe Chaus, inicia la recuperación de la casa natal del capitán Antonio Ricaurte y crea la condecoración de la Fuerza Aérea Colombiana, poniendo como figura cimera la escena del sacrificio de este villaleivano que estalló el polvorín en San Mateo, Venezuela, en 1814. Por este hecho, muchos oficiales continúan afirmando que Ricaurte fue el primer colombiano que voló. Alberto Cárdenas ha sido concejal en Villa de Leyva y su familia es propietaria del Hotel Mesón de los Virreyes. Mi papá se llamaba Jorge Cárdenas Casallas. Él es oriundo de Villa de Leyva, de la vereda de Monquirá, límite con Gachantibá. Él toda la vida pues vivió en Villa de Leyva, nunca salió. Incluso él trabajaba la tierra. Incluso él en una época trabajó muchísimo con el tema de la construcción, tanto que pues yo hasta hace poco me enteré que él le decían que era una persona muy idónea y muy hábil en el manejo de los tejados coloniales de Villa de Leyva, porque no son fáciles de hacer como eran antiguamente. Entonces yo creo que ahí está la huella de mi papá en muchas casas de Villa de Leyva, y por esa razón fue que lo buscó inicialmente el Ministerio de Obras para restaurar la casa Museo de Antonio Ricaurte, y después lo dejaron de administrador. Pues esto se remonta en más o menos por ahí por la época de los 400 años de Villa de Leyva, por ahí hacia los años 70, ¿sí? Este museo pues era una casona como tantas que quedaron de Villa de Leyva en una época como abandonadas, y esta casa, después de que fue habitada pues por la familia de Antonio Ricaurte,
el Estado colombiano la cogió y tengo entendido que funcionó una escuela durante una época con unas diferentes arquitecturas, no estaba la casa original. Pero ya hacia los años 70 el Ministerio de Obras en esa época le asignaron esa casa. La idea era recuperar la casa como era antiguamente, como era la original. Entonces, pues mi padre, con la ayuda de sus colaboradores, empezaron a demoler todo lo que había de la escuela y encontraron las bases originales de la casa. En ese momento hubo una coyuntura en el país y el Ministerio de Obras de esa época se transformó, no sé qué pasó. Entonces la escuela quedó sin una entidad o sin una institución que lo apadrinara. Entonces, en ese momento fue asignado a la Fuerza Aérea Colombiana y este museo empieza a ser reconstruido con las bases originales de la casa donde habitó la familia Ricaurte. Desde esa época la Fuerza Aérea pues tomó el control de la casa Museo Antonio Ricaurte y de ahí empiezan todas la conmemoración del 25 de marzo de cada año, que es el natalicio de Antonio Ricaurte. Mi papá trabajó con la Fuerza Aérea porque él apenas terminó toda la construcción y la inauguración de la casa. Él se vinculó a la Fuerza Aérea como civil y de hecho se pensionó como la Fuerza Aérea administrando el museo. Él duró al frente de ese museo alrededor de 25 años. El 11 de septiembre de 1968, la gobernación de Boyacá le entregó a Villa de Leyva el Molino de la Osada, una magnífica factoría construida en el año de 1570, donde se procesaba trigo y cebada. En 1970, el profesor padre Gustavo Huertas González empezó la organización de un museo para exhibir y propagar el conocimiento paleontológico, ciencia y patrimonio nacional, en el cual Villa de Leyva le aporta una muy importante muestra de fósiles del período Cretáceo inferior, un estrato único en el mundo, como lo asevera Óscar Paredes Zapata, director del Servicio Geológico Colombiano. A la entrada del molino, Esperanza Torres, administradora, nos cuenta cómo empezó el museo. Bueno, mi nombre es Esperanza Torres, yo soy de Villa de Leyva, trabajo en el Museo Paleontológico hace por más de 20 años. El museo es una dependencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá, lleva funcionando 49 años en esta casa, fue donada a la Universidad Nacional para fundar este Museo Paleontológico que fue inaugurado el 12 de junio de 1972. El museo cuenta con fósiles de reptiles marinos, peces óseos y también hay elasmosaurios, pliosaurios. Los especímenes pues pertenecen al Cretácico inferior y más o menos datan entre los 129 y 113 millones de años atrás. Los fósiles que se tienen acá especialmente han sido encontrados en la región. El 12 de junio de 1972, fecha oficial que conmemoró los 400 años de la fundación de Villa de Leyva, el Museo Paleontológico de la Universidad Nacional abrió por primera vez sus puertas al público. También lo hizo el Museo de Arte Religioso o Museo del Carmen, donde se exhibieron por primera vez pinturas, esculturas, libros y reliquias originales del siglo XVII al XIX, que engalanaron y nutrieron los ambientes místicos de los monasterios carmelitas. El cuadro de Mamá Linda Renovada, el más venerado por los villaleivanos, no está en el museo, está en el templo que se construyó especialmente para ella, donde la priora, Madre Rosalía del Sacramento, expresó después de consultarle al Señor en un largo encierro en el coro, abre comillas, la iglesia queda muy bien en el punto que hoy es calle pública, cierra comillas, y ahí está. El padre Rafael Eugenio Mejía Maya pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es natural de Neira, departamento de Caldas. Hoy en día, yo en este momento tengo 92 años, voy para 93 y llevo ya más de 50 años viviendo en Villa de Leyva, con los intervalos que he tenido que hacer. Cuando yo vine el año 69, al poco tiempo, me preocupé del museo. Yo vine en enero del 62, o principios de febrero del 69, ¿no? Para construir Duruelo. Y empecé a construirlo desde julio. Pero al mismo tiempo estaba yo recogiendo ya cosas
para lo del museo. Empecé a recoger cosas, pero el año 73, inauguré Duruelo, que no hice inauguración pública porque no tenía ni un centavo, sino deudas. Cuando vino el primer provincial colombiano, entonces estaba yo ya trabajando aquí en Duruelo, y un día le dije yo, ¿sabes una cosa? Ese museo de Sonsón, ¿qué se hizo? Que oí decir que lo iban a trasladar a Bogotá. Y me dijo, sí, ya lo empacaron y está en el convento de San Pío X, allá por la avenida Boyacá, una cosa nueva, lejísimo, en lo que es hoy, o lo que era el hipódromo, por donde pasa la Boyacá, que dividió lo del hipódromo. Allá tenemos nosotros una parroquia hoy en día, eso ya está poblado. Allá, que para abrirlo allá en Bogotá, un museo por allá, ¿pero a quién se le ocurre? Le dije yo, ¿por qué no me entregan eso? Y que aquí tuve el origen en el convento, y me entregan eso, y aquí, que es un lugar, con eso promovemos el turismo, como estamos haciendo con Duruelo. Me fui después por los monasterios de las Carmelitas de diversas partes de Colombia que había, pero únicamente los que tenían cosas antiguas, que eran monasterios antiguos como eran Medellín, Bogotá, Cali, Buga, y no más, el Poblado. Y aquí me regalaron mucha cosa las monjas. Así que la mayor parte de la dotación del museo es de aquí, de Villa de Leyva. O sea, son piezas que siempre estuvieron acá. Que fueron hechas para acá. Porque en esa época, antiguamente, aquí entraban en el monasterio, era gente de familias descendientes de españoles. Hasta principios del siglo pasado. Fueron varios siglos en que eran las hijas de los nobles, ¿no? Eran las que entraban ahí. De pronto entraban lo que llamaban para hermanas legas, que eran las hermanas de los que hacían la cocina y los trabajos de la huerta, en fin, campesinas analfabetas, ¿no? Que eran ya, ¿cómo se llama? Mestizas, ¿no? Pero las demás eran de raza española y eran gente rica. Entonces, por la devoción muchas veces tenían cuadros antiguos y los legaban cuando morían los viejos al convento, o las hijas los pedían, o las hijas les pedían al papá que les mandara a pintar un cuadro para el monasterio que no tenían, de tal santo, de tal otro. Bueno, así que la riqueza es esto. De las piezas que usted fue coleccionando y recogiendo y todo, ¿cuáles son las que tienen más aprecio desde el punto de vista artístico y del valor, digamos, de lo que representa como antigüedad, digamos? Sí, como museo, sí, lo de aquí, lo de las monjas, de aquí del monasterio de Villa de Leyva. Sí, es lo más valioso. Los legisladores no entendieron el mensaje de Rojas Pinilla o lo ignoraron. En 1968, el Congreso de Colombia ordena, mediante la Ley Quinta, conceder un auxilio único de 250.000 pesos para la restauración de los monumentos históricos y arquitectónicos con motivo del 4º centenario de la fundación de Villa de Leyva. Autoriza una colecta popular, llámese lotería anual, hasta 1971 y crea una junta organizadora integrada por 12 miembros para administrar los fondos. Mejor suerte tuvo una pequeña población del occidente colombiano que recibió 1.670.000 pesos para obras locales y veredales. Y entonces, Vicente Rodríguez nos puede decir qué se hizo en ese año glorioso, como está relatado en el libro inédito Memoria Histórica e Imaginarios de Villa de Leyva, de Diego Arango, Isabel Trejos y Adriana Lagos. Me nombraron alcalde como en junio del 72. Después de Pedro Restrepo. En ese tiempo, la alcaldía era sencilla y no había la cantidad de oficinas que existen hoy. Funcionaba en el segundo piso de la Real Fábrica de Licores y no eran sino el alcalde, la secretaria, un inspector de policía y los comisarios. El presupuesto era de 300.000 pesos y para el 4º centenario nos dieron una partidita como de 400.000. Sin embargo, logré arreglar el Parque de Nariño y se empedró la carrera hasta el Parque de Ricaurte. En ese año se construyó el primer acueducto rural que fue para 4 veredas.
Llano del Árbol, Sopotá, Cañuela y Monquirá, que eran las que más lo necesitaban, porque recibían todas las aguas negras de la población por el río Leiva. Fue una necesidad apremiante para que la gente no tomara de esas aguas contaminadas. A la hacienda del Cárcamo durante mucho tiempo nos tocó llevar el agua en cantinas desde el pueblo. Cierra comillas. La lluvia y el viento, limando el terreno árido y ferruginoso, hizo que el fósil asomara la cola, con tan mala fortuna que el dueño del predio le daba con el azadón para abrir surcos, hasta que se dio cuenta que eso que era como un hueso que seguía y seguía de para abajo, y ahí comenzó a escarbarse la pieza más famosa en Colombia, que antes de descubrirse toda, ya la estaba vendiendo un cura muy docto en el tema. Era como de una universidad. Entonces la gente de la vereda se apresuró a meterlo en un corral, al fósil. Y las entradas que pagan los turistas y los estudiantes que vienen de todo el país les han dado para muchas obras comunales. Entrevistamos a Elizabeth Aguasaco, guía del Museo Comunitario del Fósil, originaria de la vereda Monquirá y quien estuvo presente en el hallazgo del cronosaurio. Buenos días, ¿su merced cómo se llama? Elizabeth Aguasaco. Elizabeth Aguasaco. Bueno, ¿y su merced de dónde es? De la vereda Monquirá, Okay. Nacida y criada acá. Okay. Bueno, el fósil se encontró en 1977, en junio 7 de 1977. Ese día cayó un domingo. Entonces el campesino Samuel Vargas pasa por la finca de Tito Hurtado y él ve unas rocas que le llamó la atención porque no era igual a las rocas que él siempre veía. Entonces, pues por curiosidad, fue y hizo el comentario a Germán Subieta. Él vienen y hacen el excavamiento. O sea, lo desentierran un poco, después el gobierno se enteró de pronto por chisme que en la vereda Monquirá los campesinos habían encontrado un fósil y viene el gobierno, pero no a ayudar, sino a llevárselo. O sea, no habían buenas intenciones de parte de los que lo han encontrado, ni tampoco del gobierno, ¿no? Es lo que yo pienso, porque así tal vez fue. Entonces, ¿qué hace? La Junta de Acción Comunal llega a oídos de la Junta de Acción Comunal y ellos se reúnen, que nuestros padres sí tenían buenas intenciones de dejarlo ahí. Entonces se lucha más o menos 2 años para podernos quedar con esta pieza. El gobierno nos abandona y nosotros hemos logrado todo lo que tenemos de mano de los visitantes. Para nosotros fue una noticia importante porque era una sardina pequeña, pero fue muy importante para nosotros. El que estaba acá haciendo esa excavación se llamaba Gustavo Huertas y no nos dejaba ingresar a mirarlo porque lo tenían bien cercadito para que no pudiera entrar uno. Entonces, ¿qué hacía uno de niño? Traía un fosilito pequeño y se lo mostraba para que embobarlo y poder uno entrar a mirarlo. Cuando se lo iban a llevar, pues citaron a varios padres con sus hijos acá para poderlo, no dejarlo sacar a esas personas. Un elasmosaurio 2 se llevaron de acá, de nuestro entorno, de 30 metros, dicen que eran esas especies. Luego se llevaron en el 65 para Bogotá un plesiosaurio, otra especie marina, y también la cabeza de un ictiosaurio, dicen que de 3 metros, encontrada acá en la loma de la Tordoya, al lado del Roble, y allá reposan. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros padres ya estaban cansados de eso, de tanto que se llevaran el patrimonio que es nuestro. Mi nombre es Humberto Sáchica Mejía. Mi cargo es el de director del Museo Comunitario El Fósil. La creación, el nacimiento del Museo Comunitario El Fósil data del año 1977, exactamente el mes de junio, cuando don Samuel Vargas hace el hallazgo de esta gran pieza, este gran pliosaurio, el único existente hasta ahora en el mundo, el más completo, el mejor conservado y el mejor preservado en el momento, porque ese ha sido realmente la filosofía de esta gran comunidad. Y en ese momento, ¿quién crea el museo? El museo lo crea realmente el total de la comunidad. Con esto digo que el resultado, el nacimiento y el desarrollo de la vida del museo comunitario es el resultado de las luchas de los comunes por la preservación y conservación de un gran patrimonio. Inicia el museo, se empieza una excavación muy empírica, pero con todos los cuidados, teniendo en cuenta que no hubiera un deterioro. Estamos cumpliendo en ese momento una misión de un museo. Y la segunda misión importante es que empezamos a exhibir esa pieza donde los curiosos de la región empiezan a llegar. Posteriormente llega ya todo el departamento, en su gran mayoría venían a conocer ese hallazgo tan impresionante, posteriormente de la nación, y
sobre el año 1988 tenemos la visita de nuestro primer científico en paleontología que viene y hace el estudio de esta gran pieza. Faltaba que alguien abriera el camino de la conservación. Y miren qué joyita. Por medio del decreto 264 de 1963, el presidente Guillermo León Valencia, quien se deleitaba con las jornadas de cacería del venado cachiblanco en Iguaque, crea el Consejo de Monumentos Nacionales que dice en su artículo 2: en desarrollo de lo acordado en la 7ª Conferencia Panamericana, reunida en Montevideo en el año de 1933, se consideran como monumentos inmuebles, además de los de origen colonial y prehispánico, los siguientes: A. Los que están íntimamente vinculados con la lucha por la independencia y con el periodo inicial de la organización de la República. Y B. La conservación de las obras de la naturaleza de belleza especial y que tengan interés científico para el estudio de la flora, la fauna, la geología y la paleontología. Hernando Arias, 83 años, 33 de ellos en la Universidad Nacional, profesor de Química Analítica, de familia chiquinquireña, hablaba de ecología cuando este tema era más desconocido que los agujeros negros de hoy. No tenía tierras, ni usó influencias, y autónomamente estuvo promoviendo la creación de una reserva natural en Iguaque, a través de una ponencia que presentó en el primer Congreso de Ecología que se celebró en el país. Tema ampliamente discutido con su amigo Julio Carrizosa Umaña, director del INDERENA entre 1973 y 1978. Y ahí nace la idea del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. ¿Dónde nació usted y desde cuándo conoce o conoció el macizo de Iguaque y los alrededores aquí en Villa de Leyva? Bueno, yo nací en Chiquinquirá. Sí, señor. El 20 de noviembre de 1938. Conozco la región después desde que nací, pues con la carretera, con la dificultad que había para hacer los viajes, la ida de Chiquinquirá a Villa de Leyva, salía un bus por la mañana y salía otro a mediodía y no salía más. La carretera era sin pavimentar y desde ese momento conozco entonces la región. Por allá en los años 1965, una cosa de esas, entonces oí hablar del páramo de Iguaque, que es prácticamente nuestro paraíso terrenal porque de allá nació la humanidad. Y me fui a conocerlo y yo quedé encantado. Simultáneamente en la Universidad Nacional entonces tenía unos cursos los cursos con los químicos puros que llamaban y con los agrónomos me tocó más o menos unos 4 años y entonces me puse a traducir unos artículos de ecología, que eso era como traducir artículos ahorita de los huecos negros, una cosa, eso nadie sabía de esa, nada. Y entonces me encantó el parque y en el primer congreso colombiano de ecología, entonces yo presenté una ponencia para hacer de eso un parque nacional o un santuario. En esa etapa entonces conocí al doctor Julio Carrizosa Umaña, que era el gerente de INDERENA. ¿Cómo se gestó la idea de convertir a Iguaque en una reserva natural categorizada como santuario de fauna y flora? Hay una persona que yo creo que ustedes deberían entrevistar, que es el doctor Julio Carrizosa Umaña. Y cuando él estaba de gerente de INDERENA, se creó la laguna de Iguaque, de Parque de Iguaque. Pero yo no conté con el apoyo ni del departamento, ni del municipio, ni nada. Lo hice autónomamente, ¿sí? No por desconocer derechos ni nada de esas cosas. Yo presenté el plan y el plan fue presentado en el COMPES, Consejo Especial de Política Económica y Social, COMPES. Edgar Varela, caleño, ingeniero agrónomo con estudios en hidrología y geomorfología, esposo de María Cristina Madero, trabajó con INDERENA. El proyecto para esta región fueron como 10 años contando estudios y normatividades preliminares. En 1973 en Colombia se aprueba el famoso Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. Ese código permitía que zonas con una riqueza natural innata fueran declaradas parques o santuarios nacionales.
Yo fui uno de los redactores de ese código. Eso permitió que, siendo director del proyecto del Inderena en Villa de Leyva, Boyacá, el proyecto se denominaba Distrito de Recuperación y Conservación de Suelos de Villa de Leyva. El Código de Recursos Naturales Renovables daba de que zonas específicas que tuvieran algún interés de tipo científico se permitieran ser zonas de reserva. Mirando la fragilidad de la zona en el cual se veían amenazadas la extinción del recurso agua debido a la alta deforestación que existía con la tala del roble nativo y la utilización de la corteza de otros árboles para el curtiembre de pieles, curtiembre de cueros. El encenillo, ¿verdad? ¿Del encenillo? ¿El qué? El encenillo. Sí. Entonces se fueron extinguiendo los bosques naturales y la amenaza era total para que fuera a desaparecer en un momento muy rápido, fuera a desaparecer los nacimientos de agua. Eso da como resultado la injerencia del doctor Julio Carrizosa Umaña, en el cual se recibe la orden de empezar a estudiar si esa zona posiblemente fuera conservable para ser una delimitación que pudiera manejarse directamente por el Estado y conservarse para las generaciones futuras. 74, por esa época, y tiene que mirar cuando en el 72 el alcalde Vicente Rodríguez y después lo sigue el cura Castellanos. Yo creo que fue en el 73. Sí, bueno, y una cosita, señor Varela, usted estuvo en 1972, ¿recuerda cómo se celebró o se conmemoró los 400 años de Villa de Leyva? Pues yo le digo que a mí yo no tengo recuerdo que se hayan celebrado los 400 años. Fueron aspectos muy aislados, que esfuerzos de muchas entidades, pero esfuerzos aislados, yo no recuerdo que se hubiera sido, estamos en los 400 años y homenajes especiales, no. En 1625 se sabía de un yacimiento por Fray Pedro Simón en Noticias Historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Y a partir del siglo XIX fueron muchos los investigadores que fueron concretando aquello que seguía vedado. En 1846, don Manuel Vélez, en 1850, Joaquín Acosta, también Manuel Ancísar y la Comisión Corográfica. A finales de siglo, el ingeniero Fortunato Pereira, los arqueólogos Liborio Cerda y Vicente Restrepo, entre otros. Siguen publicaciones en 1922 de Peregrino Sáenz y visitas y registros de Miguel Triana, y hasta yo puse mi Renault 474 sobre los montículos de hierba que los ocultaban. Con la llegada de los españoles, el lugar pasó de ser santuario premuisca a infierno católico. Ahora da para todo: observatorio solar, sitio ceremonial, festejos muiscas, rituales de yagé, arqueoastronomía, y venga a ver qué se le ocurre a usted. Eliezer Silva Celis, arqueólogo con muchas investigaciones en Boyacá, fundador del Museo Soamox, hizo las excavaciones de la zona arqueológica de Monquirá. Escuchemos un relato de Aquileo Peña Rojas que dejó a su amigo Diego Arán. Abro comillas. Del infiernito no se notaban las piedras, solo una cosa muy poquita por encima, a flor de tierra. Otras se veían ahí clavada, de puntas paradas, y decían los viejos que eran zócalos que los pusieron los indios, pero no sabíamos lo que habría por debajo dentro de la tierra. Se comentaba por ahí que hubo un padre de los carmelitanos llamado Pacífico, que era de España, y él descubrió las columnas de aquí abajo, y de ahí sacaron una mona, una piedra parecida a una mujer, con senos pero sentada. La sacaron con cuidado, la limpiaron y se la llevaron para Leyva. La vendieron al convento. En el convento ya quién sabe qué la harían. Tal vez la llevarían para España,
porque ni más se volvió a saber, ni vio más esa mujer en piedra. La sacaron ahí junto a las piedras, donde hay ahorita una partición de piedra, todo ese chicoteo de piedras, donde labraban los indios sus piedras y hoy está cerrado. Muchas cosas sí se encontraban, pero ellos no dejaban que la gente que estaba ahí trabajando mirara bien. Eso era bien encontrado, bien alzado y bien entregado. Todavía resuena a los oídos de los villaleibanos de los 70 el final de la película Orgullosos, Malditos y Muertos, de Fer de Grofe Jr., donde muchos de ellos actuaron en compañía de Pacheco, Álvaro Ruiz y Chuck Connors, y su cuadrilla de gringos. ¡No me dejen, oyes! So sing fare thee well to this rolling stone. If I'm rolling to hell, I won't roll alone. For many a window, like the wild oats they've sung, the wild oats have no roots, they have no home. Creo que nos quedamos cortos en registrar el cisma que provocó esta efemérides, pero sirve para dimensionar las tareas que deberíamos estar haciendo para celebrar otros 50 años y darle a Villa de Leyva los regalos que se merece. Por lo menos tenemos PEM, Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Villa de Leyva, y empezaremos la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. También es el momento de la actualización del Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora de Iguaqui, el del Parque Arqueológico de Monquirá y los de todo esto que estamos hablando. Ojalá se llegue a un satisfactorio proyecto de construcción de una plaza de mercado que conserve los rasgos y querencias que le dan valor de identidad. Y por favor, ¿quién le pone el cascabel al gato? A ver si se restaura el antiguo claustro de San Francisco y se recupera la Real Fábrica de Licores. ¿Y qué tal unas vías bien pavimentadas? En fin, súmense y pregúntense, ¿qué vamos a hacer para los 450 años? Vamos a necesitar de ayuda celestial. Así que invitemos a la Virgen del Carmen a nuestro próximo programa.
Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador línea 5. Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria cultural, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Villa de Leyva Somos Todos y la emisora comunitaria Villa de Leyva Estéreo. Agradecemos la colaboración de La Selva Ecolab en esta producción de Los Lenguiligeros, realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Topémonos el próximo viernes, sus mejores 30 minutos.